Dios los bendiga. Estamos aquí martes para estudiar la palabra de Dios y vamos a estar estudiando ahí en Juan capítulo 3. Vamos a empezar con el versículo 1 y a ver hasta dónde llegamos. Amén. Le pido que por favor cierre sus ojos. Vamos a orar antes de empezar. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te glorificamos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu gran bondad. Pedimos, Señor, que seas tú el que ilumines tu palabra a cada uno de nosotros para poder entender lo que tú nos quieres hablar, Señor. Te pido, Padre, que ilumines tu palabra a cada persona que no te conoce, que no te entienda, que mandes el Espíritu Santo para que redarguya sus corazones, Señor. Y pedimos, Padre, que seas tú glorificado en cada instante, Señor, que nuestras palabras no sean las nuestras, sino que sean las suyas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En Juan capítulo 3, vamos a empezar con el versículo 1 al 3 primero. Amén, que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La necesidad, hermanos, del nuevo nacimiento es necesario para que nosotros podamos ver, amén, ver ¿qué? El reino de Dios. De otra manera, quiere decir que necesitamos nosotros el nuevo nacimiento para que nosotros podamos experimentar, amén, el reino de Dios. Ahí en el versículo 3 dijo: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Que de otra manera no puedes experimentar el reino de Dios. Nicodemo era un hombre moral, era un hombre religioso, y luego era uno de los principales, hermanos, maestros de los judíos. De otra manera, era un dirigente de ellos, un líder de ellos. Y sin embargo, no entendió, hermanos, la verdad sobre el nuevo nacimiento. Las verdades espirituales, hermanos, aleluya, las verdades espirituales verdaderamente no pueden ser entendidos a través de una mente carnal, amén, o de un pecador. Lo espiritual se entiende claramente, hermanos, aleluya, a través de lo espíritu, amén, de lo espiritual. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al versículo 14 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De otra manera, Nicodemo vino al Señor, era un maestro de la ley. De otra manera, el Antiguo Testamento era algo que él conocía, él sabía lo que decía el Antiguo Testamento, y la mayoría de los hebreos o de los judíos conocen la Biblia, amén. Ellos conocen el Antiguo Testamento, ellos lo estudian. Es más, para la edad de 12 años, la mayoría ya se saben las leyes, los mandamientos y los estatutos
en su mente, hermanos, aleluya, y te los pueden decir. Pero muchas cosas de la cual se tienen que entender espiritualmente no las entienden, amén. ¿Por qué? Porque se tiene que discernir espiritualmente, amén. Nicodemo vino al Señor Jesucristo de noche, ¿verdad? Esto simboliza, hermanos, aleluya, que no era salvo, aunque era maestro de la ley. De otra manera, era maestro del Antiguo Testamento, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, era maestro de ello, era bien entendido en ello, pero espiritualmente estaba muerto. Amén. Vamos a ver ahí en Efesios capítulo 4, versículo 18, que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. De otras maneras, cuando uno está en el mundo, cuando uno está sirviendo al diablo, está sirviendo al pecado, ¿verdad? Es imposible verdaderamente entender las leyes que Dios ha puesto para nosotros y que necesitamos ser nacidos de nuevo. Amén. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, déjelo leer otra vez. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora vamos a ver estos versículos un poquito más cerca. Amén. Versículo 18 del capítulo 4 de Efesios dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. De otra manera, lo tenían escondido, lo tenían en oscuras, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, no se enoje cuando la Biblia dice ignorancia. Amén. ¿Por qué digo esto? La ignorancia tiene cura. ¿Qué es la cura? Buscar el entendimiento. Amén. Entonces, si alguien me dice: oye, tú eres un ignorante, yo voy a decir: sí, a lo mejor sí soy ignorante en lo que tú estás hablando, pero no me quedaré allí, porque voy a estudiar el tema y voy a buscarlo de tal manera que yo pueda dar una respuesta, ¿verdad?, de lo que usted está hablando y poder saber de lo que tú estás hablando. Entonces la ignorancia tiene cura, y eso es buscar el entendimiento de lo que eres ignorante. Amén. Entonces, cuando dice que somos ignorantes, hermanos, aleluya, es por la dureza de nuestro corazón. Amén. Eso es lo que dice. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vea lo que dice. Dice: pero si nuestro evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio es que Cristo Jesús vino como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, pero resucitó de entre los muertos al tercer día. Estuvo en la tierra por 40 días después de su resurrección, ascendió al Padre y ahora está a la diestra del Padre para interceder para usted y para mí.
Amén. El Evangelio es Cristo. Si usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, de otra manera, si usted le entrega su vida a Cristo y le permite que Él gobierne tu vida, entonces serás salvo. Entonces no vas a tener tu entendimiento entenebrido, vas a tener tu entendimiento, hermanos, aleluya, abierto por medio del Espíritu. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo es el Dios de este siglo, y él no quiere que usted acepte a Cristo, él no quiere que usted entienda la palabra de Dios, y por eso él quiere que usted cierre su mente a esto, que usted no busques la solución, que usted no busques a entender. Y como dije ahorita, eso es ser ignorante, pero la ignorancia tiene cura, y la cura es buscar la verdad. El Señor Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a buscar verdaderamente lo espiritual y queremos entender lo que Dios quiere decirnos, entonces Dios nos ilumina su palabra para que ya no esté a las escuras de ello, pero lo vamos a entender. Amén. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios empiece a obrar en nosotros, es cuando vamos a empezar a entender. Amén. Mientras que el Dios de este siglo quiere cegarte, no quiere que usted vea, Dios quiere que usted entienda, que usted vea. Por eso Él dijo claramente que si usted faltaba entendimiento, entonces que se lo pidieras a Él y Él te lo daría, hermanos, aleluya, gratuitamente. Él quiere que usted entienda el amor que Él tiene para usted. Amén. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Luego versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. De otra manera, los discípulos del apóstol Pablo está diciendo aquí, nosotros los creyentes no predicamos a nosotros mismos, no nos estamos enalteciendo, no estamos nosotros aquí para que usted nos alabes y que nos glorifiques, no, amén. Nosotros somos hombres, somos pecadores, pero la diferencia es que somos salvos por medio de la gracia de Cristo Jesús. Él nos ha transformado, nos ha limpiado y ahora somos hijos de Dios. Amén. Y esto dice, hermanos, aleluya, que Él no estaba predicando que Él era Señor, Él estaba predicando que Jesucristo es Señor. Amén. Y Él es el único Señor, Él es el único Salvador para usted y para mí. Amén. Entonces, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén. Ser religioso o moral no hace que una persona, hermanos, apta para el cielo, o sea, apta para el cielo. Esto no te hace, hermanos. Usted puede ser muy religioso, usted puede ser una persona moralmente muy buena, hermanos, y usted guarda todo lo que es la moralidad hasta la letra. No hay engaño en ti, no hay palabras feas en ti. Incluso la palabra de Dios dice que Jesucristo, cuando vio a Natanael, le dijo, he aquí un hombre que no tiene, hermanos, aleluya, en el engaño. Sin embargo, él necesitaba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Y luego, hermanos, aleluya, nosotros debemos de saber que para ser aptos para el cielo, tenemos que nacer, hermanos, aleluya, y este nacimiento proviene del Señor Jesucristo. Viene, hermanos, de arriba. Amén. Nicodemo confundió lo espiritual a lo físico. Amén. Ahí en versículo 4 de Juan capítulo 3 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este hombre, como les dije ahorita, era entendido en la ley.
Él estaba entendido en todo lo que era maestro, era dirigente, era líder del pueblo de Israel. Sin embargo, no pudo entender con su mente natural, porque no se puede entender con la mente natural, lo que Jesucristo le dijo que era necesario nacer de nuevo. Él dice, ¿cómo puede un hombre ya viejo entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús no estaba hablando, hermanos, aleluya, de un nacimiento carnal. Él estaba hablando del nacimiento espiritual. Amén. Y luego dice, hermanos, aleluya, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pensaba él, hermanos, en términos del nacimiento físico. En tanto, Jesucristo estaba pensando y le estaba hablando, hermanos, de un nacimiento espiritual. Todos hemos nacido en el pecado. Amén. La Biblia claramente establece por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos nacido en el pecado, hermanos. Aleluya. Y este es el primer nacimiento. Esto nos hace hijos de Adán, hermanos, aleluya, y significa que somos hijos de ira y de desobediencia. Amén. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Efesios 2, 1 al 3, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del diablo, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Nosotros en nuestra propia fuerza no podemos, hermanos, aleluya, ser santos, no podemos ser espirituales. Se requiere el Espíritu de Dios, se requiere que Cristo Jesús entre en nuestras vidas para que nosotros podamos empezar a tener vida en abundancia y este nuevo nacimiento de la cual estamos hablando hoy en día. Ninguna cantidad de educación, aún educación religiosa o disciplina, puede cambiar el viejo naturaleza, hermanos. Debemos recibir de Dios una nueva naturaleza. El hombre ha querido cambiar, hermanos, aleluya, por mucho tiempo y hasta dejan ciertos hábitos de la cual son dañinos a su cuerpo, pero con el tiempo siempre regresan. Si Cristo Jesús no entra a tu vida, no importa qué tanta disciplina tienes en tu vida, tarde que temprano regresas otra vez a la misma suciedad de la cual te quitaste. Amén. La Biblia dice que el perro regresa al vómito y el marrano regresa al toshín. Amén. Entonces, sin Cristo Jesús es imposible cambiar por largo tiempo. Usted puede dejar de fumar por un tiempo y luego de repente estás otra vez en el mismo vicio. Puedes dejar de tomar por un tiempo y de repente estás en el mismo vicio. Puedes dejar de ser mujeriego y de repente estás otra vez en el mismo vicio. Igual con al revés, ¿verdad? La mujer con los hombres y todo eso, hermanos, aleluya, es una trampa del enemigo. Pero usted, para poder escapar todo eso, necesita a Cristo Jesús que reine en su vida. Hermanos, aleluya, es necesario, hermanos, aleluya, para entrar en el reino de Dios, este nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede ser tan bueno para entrar al reino de los cielos. Como dice la Biblia, todas nuestras buenas obras son como garras de inmundicia delante de Dios. Amén. Entonces no es por obras para que nadie se jacte, sino que es un don de Dios. Amén. El reino, hermanos, aleluya, de Dios. Jesús no quería, hermanos, aleluya,
indicar un reino terrenal, ¿verdad? Político. Él no vino a eso. Él vino para salvar y buscar a aquel que se había perdido. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros reinemos un día con Él en el cielo, hermanos. Aleluya. En el nuevo cielo, en la nueva tierra, hermanos. Aleluya. Para glorificar y bendecir su santo nombre. Nosotros necesitamos entender, hermanos. Sin eso, nosotros no podemos. Amén. Pablo describe el reino de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 17 de esta manera. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Así es que, ¿qué es lo que establece? Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, pero es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Cuando el predicador confía, cuando el pecador confía en Cristo Jesús, Cristo entra en su vida y luego podemos entrar en el reino y en la familia de Dios. Como la mayoría de sus amigos judíos, hermanos, Nicodemo pensaba que debía nacer, que debido, de haber nacido judío, ya la tenía hecho. Incluso le dijeron a Jesús, oye, pues es que nosotros tenemos a Abraham como padre. Y él les dijo, ¿sabes qué? No crean que porque tienen a Abraham como padre van a poder entrar al reino de los cielos. Dijo, yo te puedo decir que hasta de las piedras puedo levantar hijos. Amén. Entonces, debemos de entender, hermanos, que no es tu linaje aquí en la tierra la que cuenta. No es tu familia. Yo sé que las familias tienen mucho que ver aquí en la tierra, ¿verdad? E incluso todos los políticos casi siempre es la misma familia que lleva a cabo la política hasta lo más alto, ¿verdad? En esto no es así. Esto se requiere que usted tenga a Cristo Jesús en su vida para que usted pueda tener un lugar en el reino de Dios. Amén. Y ellos estaban, hermanos, aleluya, ellos creían que porque nacieron judíos y porque vivían de acuerdo a la ley, ¿verdad? Que ellos estaban satisfaciendo a Dios. Pero no era así, hermanos, aleluya. En Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién? Ahora le está hablando a judíos y le está hablando a los líderes de la religión judía. Amén. Dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está con su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y luego ahí en Juan capítulo 8, versículo 33, hermanos, al capítulo 39, podemos ver también, hermanos, aleluya, que se habla, hermanos, aleluya, desde el mismo pecado de Adán. En Génesis capítulo 3, todos los seres humanos han nacido fuera del paraíso, hermanos. Somos mediante el nuevo nacimiento podemos entrar en el reino de Dios. Solamente, hermanos, nacer de nuevo podemos entrar en el reino de Dios.
Yo le invito a que usted acepte a Cristo Jesús para que usted tenga este nuevo nacimiento. Amén. Nomás llegamos hasta aquí, hasta el versículo 5, ¿verdad? Pero yo quiero que entiendas, hermanos, aleluya, que Jesucristo le dijo a un hombre religioso de los más altos de su tiempo, a un hombre bien estudiado, a un hombre de la cual lo reconocía como maestro que venía de Dios. De otra manera, Nicodemo lo reconoció como maestro mayor que él y le preguntó, hermanos, aleluya, no necesariamente le preguntó con sus palabras, pero yo creo que Jesucristo, conociendo el corazón, le contestó lo que verdaderamente estaba en su corazón, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué? Es que necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Es bien fácil, mira. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, primero. Que Él murió y que resucitó de entre los muertos. Y luego tienes que confesarlo con tu boca, que Él es el Señor. Y confesar no quiere decir nomás palabras que salen de nuestra boca, quiere decir una forma de vivir de ahora en adelante que es agradable a Dios. Amén. Entonces, si usted quiere aceptar a Cristo, si usted quiere aceptarlo como su Salvador personal, yo lo invito a usted que ore esta oración conmigo y Él va a entrar, te va a salvar y serás nuevo criatura, serás una persona que ha nacido de nuevo. Amén. Cristo te ama, Cristo verdaderamente quiere transformar tu vida y por eso yo le invito que acepte a Cristo. Ore conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Te invito a que me perdones mis pecados, que me hagas como tu Hijo. Te pido que sea verdaderamente yo alguien que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, no solo de la carne, pero también del Espíritu, para poder servirte y ir hacia adelante en tus caminos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén, aleluya. No se olviden, hermanos, que vamos a estar estudiando el Apocalipsis el jueves. Amén. Yo creo que Dios tiene algo importante para sus vidas y quiere enseñarles, hermanos, aleluya, tantas cosas. Los amo, hermanos. Estoy contento que poder traer este video a ustedes y pido, hermanos, aleluya, que lo compartan. Que también le pongan like, hermanos, aleluya. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, ahí, hermanos, aleluya, en los comentarios, ahí pónmelos, yo los voy a ver y luego yo les contesto, ¿verdad? Conforme a lo que puedo entender, y si no puedo, entonces buscaré la forma de tenerles una solución, amén, una respuesta. Pero sí, hermanos, aleluya, no se olviden el jueves de estar con nosotros, hermanos, aleluya. Estaremos proyectando ahí en Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 10. Así es que no se la pierdan, hermanos. Dios tiene algo para sus vidas. Bendiciones.